Bienvenidos a El Valor del Miedo, el podcast donde exploraremos y hablaremos sobre las amenazas que nos acechan. Soy Jesús Antonio López Sánchez, estudiante de la licenciatura en Criminología y Criminalística de la Universidad Vizcaya de las Américas. Y hoy hablaremos sobre la extorsión y desenmascarar este crimen. ¿Y cómo poder evitarlo? Nos acompaña la licenciada en Psicología y maestra en Innovación Educativa, Daniela Rincón Peregrino. Desde su experiencia, ¿cómo aborda lo que es la extorsión? ¿En qué se diferencia de otros delitos como el fraude o el robo? Bueno, la extorsión creo que abarca muchos ámbitos, ¿no? Y una de las características es que es la presión o amenaza que se ejerce sobre otra persona. Entonces, ¿cuál sería como alguna de las diferencias entre el robo o el fraude o algunos otros delitos? Yo creo que tiene que ver mucho la cuestión psicológica, ¿no? Porque, por ejemplo, en un robo, pues sí ejerzo como la violencia de quitarte tus pertenencias, pero ahí queda como la situación, ¿no? O sea, sí a la persona le causa como este miedo, como a lo mejor el estrés, ¿no? De a lo mejor me puede pasar en algún otro momento, pero es momentáneo. En el caso del fraude, igual, o sea, ocurre en un solo momento, yo ejerzo sobre ti el tomar algo de tu propiedad, o incluso en el tema de dinero, o sea, te quito dinero, pero también queda ahí. En el caso de la extorsión, lleva un periodo de tiempo mucho más largo, y justo la intención no solo es de ejercer esta presión sobre ti, sino que aparte voy jugando como un poquito con tu mente, ¿no? Aparte va un poco más planeado, claro, un poco más de tiempo en escoger a la persona. Claro, o sea, en el que la escoges, en el que juego para que te puedas enganchar, el tema de la manipulación, pues va como llevando como un poquito más, es como un poquito de juego más elaborado, ¿no? Sobre todo un poquito de juego mental mucho más elaborado. ¿Y cuáles son las formas más comunes de extorsión a las que las personas se pueden enfrentar hoy en día? Bueno, creo que son muchas, sobre todo en el tema económico, ¿no? O sea, por ejemplo, las llamadas de secuestraron a un familiar y deposítame tanto dinero, o los mensajes que luego dicen somos del banco y acaban de hacer una transferencia, ¿no? Y pícale al link para que te podamos como recuperar el dinero. Las pirámides financieras también son otras de los tipos de extorsión. Invierte tanto dinero y al final te retribuyen tanto. Y actualmente, bueno, no tan actual, pero sí unos años para acá, está lo de la sextorsión que te comentaba, ¿no? El hecho de manipularte con la publicación o la divulgación de tus imágenes sexuales o de contenido íntimo para obtener también un beneficio. Pues bueno, a mí en mi experiencia hasta ahorita no tiene mucho, recién que me acabaron de marcar de otra lado. Normalmente no contesto, y si contesto pues Telcel, lo más común, Banco Azteca, Copa. Pero sí, yo he pasado también así varias experiencias con esto. ¿Y usted como qué experiencias ha tenido ahí en su profesión o en su vida más común? Mira, aquí en el espacio psicológico ha llegado o llega mucho el tema de la sextorsión, ¿no? La divulgación o esta manipulación que se ejerce de voy a publicar las fotos que tú me compartiste. Sextorsión. Exactamente, la sextorsión. Entonces, pues obviamente hace que 5 años más o menos que sale la ley Olimpia, ¿no? Que es justo esta ley que va protegiendo a las mujeres que son víctimas de este tipo de situaciones. Sin embargo, Oaxaca es uno de los estados, afortunadamente, que tiene como la ley Olimpia activa y que las mujeres pueden ir a denunciar. Sin embargo, no está como muy popularizado, no se tiene como mucho la información de dónde pueden recurrir, cómo le pueden hacer. Entonces, eso es lo que más trabajo yo aquí, ¿no? Cómo se hace el acompañamiento a las mujeres, a dónde tienen que ir, cómo tienen que ir, qué es lo que tienen que hacer, vaya, ¿no? Para que su contenido pueda ser bajar. Y una persona que, por ejemplo, no tiene redes sociales, personas humildes, esas personas Llegar a las comunidades, el tema de programas
te invierte tanto dinero y con tanto dinero, no sé, te vendemos un terreno, una parcela, gallinas o algo así, dependiendo de lo que la comunidad quiera. Y con eso obviamente pueden ser fáciles para la manipulación de que puedan caer en la extorsión, sobre todo en tema económico. Más que nada, por ejemplo, los ganaderos que tienen tierras. Hay gente del gobierno o otras personas que llegan a extorsionarlas así verbalmente por sus tierras para que, por ejemplo, no quieren hacer una obra. Y por el simple hecho de que no pagarle a la persona, por el simple hecho de que la persona pues no sabe, no tiene los conocimientos o la educación, las extorsionan hasta el punto de poder quitarles sus viviendas. Creo que ahí juega mucho también la manipulación, ¿no? De Sí. tus tierras se van a devaluar, no te van a, no son redituables, no te van a dar a lo mejor lo mismo que yo te estoy ofreciendo, ¿no? Y sí, justo como dices, al final, como no se tiene el conocimiento, o igual las personas que son de comunidades a veces no tienen como la magnitud de lo que puede costar una obra y del dinero enorme que hay ahí, que por supuesto sus tierras valen, ¿no? Entonces sí son también como muy fáciles de caer. Por ejemplo, ¿cómo usted, a su punto de vista, cómo ve por lo que está pasando también con los migrantes, los inmigrantes? Que hay personas que las extorsionan o abusan también de ellas, por ejemplo, los ismeños más que nada, el monto que les cobran. También es una extorsión porque a veces, o los taxistas, los polleros, los extorsionan porque de hecho hay algunos que tienen dinero, hay otros que no, se quedan aquí trabajando. Desde el punto de vista, ¿cómo trataría o cómo podría lidiar con eso? Híjole, yo creo que ahí nos metemos como todo un tema político y legal, ¿no? Porque... ¿O qué medidas pueden tomar esas personas para no caer mucho en eso? Sí, lo que pasa es, bueno, yo creo que aquí en este ámbito es como se ha descuidado tanto, no hay tanta como seguridad que se les pueda brindar a ellos, y aparte México, pues, o sea, cada quien hace con México lo que quiera, ¿no? Entonces, en el tema migratorio, pues sí, obviamente en México tenemos como esta cultura de chingar al otro siempre, ¿no? Sí. O sea, chingo al otro para mi propio beneficio. Como dice el dicho, el que no tranza, no. Exactamente, ¿no? Y es un dicho bastante popular aquí en México, y justamente eso es lo que están haciendo, ¿no? O sea, si ellos traen dinero y aparte se sabe, y es como un secreto a voces, que los migrantes que ya cruzaron son quienes mandan dinero para que estos que todavía van en el tránsito puedan ir como solventando su camino, ¿no? Era algo que platicábamos con unos alumnos el día sábado, precisamente, que ellos decían, ¿no? Decía un alumno, fui a Coppel, y ahí en el apartado de cajas, ahí de Coppel, dice, había uno que él decía que parecía que venían como, que vestían de árabes, decía él, pero que no sabía exactamente la nacionalidad. Dice, y sacó un fajote de dinero, y entonces empezó a repartir a todos los demás, hablaban un idioma, dice, y después dice de que ya repartió el dinero, o sea, se guardó el resto, ¿no? Y eso al final no solo incurre como en este delito de extorsión, sino a lo mejor también de trata de personas, ¿no? Se incluye todavía una cuestión más grande, y pues aquí en México es de, bueno, pues si estás cruzando y me puedo beneficiar de eso que tú estás haciendo, pues adelante, ¿no? Incluso con las mujeres también, porque hay muchas chicas que llegan a prostituirse para poder tener como este viaje mucho más rápido, ¿no? Pero al final las mujeres lo que ponemos pues siempre va a ser esta cuestión del cuerpo, ¿no? Como para poder avanzar en su camino. ¿Y como qué papeles pueden jugar aquí las autoridades o las agencias de ciberseguridad, pero visto desde un ámbito psicológico? Mira, hace poco igual platicaba, no sé si conoces a la maestra Celeste Chan. Sí. Platicaba con, pues gracias, perdón, platicábamos con ella respecto a la extorsión. Entonces ella decía que en Oaxaca hay una persona que se dedica como a bajar el contenido de estas mujeres, o sea, si llega la denuncia, o sea, puede como bajar el contenido se puede como rastrear, es un hacker, ¿no?
que puede rastrear el contenido. dirección IP. Claro. Entonces, ¿cuál sería como alguna desventaja? Que la autoridad no está capacitada para ese tipo de cosas. O sea, Es lo que aquí, tiene México. claro. No tenemos los recursos necesarios. exactamente, ¿no? Por ejemplo, aquí llegas y ya es algo que nos hemos encontrado con las chicas que quieren denunciar. O sea, van aquí, está la instancia de la mujer que hace el acompañamiento legal y psicológico gratuito. Las mujeres llegan, las abogadas van, ponen la denuncia y llegando al Ministerio Público está completamente la revictimización. No, es que porque las mandaste, es que a quién se las mandaste, ¿no? Entonces empieza la revictimización y desde ahí ya está el primer toque, ¿no? De la ya no quiero seguir porque si me vas a estar cuestionando y no solo me cuestionas tú, sino me cuestiona el otro, luego el otro, luego el otro, pues entonces mejor que ahí muera, ¿no? Y que me sigan mandando mensajes, que me sigan amenazando, que me sigan extorsionando con estas imágenes. Hace poco me llegó un caso, hace como 15 días, de una chica que decía que ella sabía a quién había compartido las fotos. Esta expareja la estaba extorsionando con la divulgación y ¿qué fue lo que hizo esta persona? Empezar a mandarle las fotos a la prima, al hermano de ella. Entonces la amenazó con decirles, es que si tú no regresas conmigo, te voy a mandar las fotos a tu papá. Y entonces eso fue uno de los toques que tuvimos, ¿no? De que no se puede llegar más allá por la revictimización. Entonces eso es lo que tiene. A lo mejor puede haber gente muy capacitada, pero si los de primer contacto no tienen la actualización o no saben cómo actuar, pues no se puede hacer mucho. Y también más que nada es que la gente también no va a denunciar por el tiempo que pierde y porque la verdad, la autoridad aquí en México no está capacitada, no tiene esos valores, porque igual cuando he ido al ministerio me han tocado casos que una vez llegó una señora y tú eres quien mató aquí, o quien robó a esta persona. Y pues lo que tiene que hacer el Ministerio Público es recaudar información, no directamente victimizar a la víctima. Claro, eso es lo que se tiene mucho aquí, ¿no? Entonces como se revictimiza, pues ya no le sigo, ya no insisto, ¿no? Te digo, a lo mejor con este hacker que decía la maestra, o sea, a lo mejor sí puede ser un chingonazo, pero si a él no le llega la información y tampoco las víctimas tienen acceso a él, no se puede hacer nada. Y ahí queda el delito, o sea, no se le da como más seguimiento. Lo mismo con otro tipo de extorsiones. Dices, llamas al 911, al 086 para hacer la denuncia, pero si, o sea, del otro lado tampoco me das el seguimiento, pues no se puede hacer mucho. Y es lo que tiene, que el seguimiento tarda mucho. Así es. Tal vez te respondan rápido, pero para atenderte tardan. Te hacen muchas preguntas. Por ejemplo, tienes un herido, necesitas una ambulancia, o hay un robo, están asaltando. Que dónde es, que dónde estás, que cómo vienes, tu ubicación, que esperes un momento. Y de aquí a que lleguen el ladrón ya se fue, la persona herida ya pudo haber muerto. Sí. Sí, o fui hace poco, cuando hubo un percance cerca de la universidad, ¿cuándo fue? A inicios de año, creo, en marzo. Le llamamos a una ambulancia y llega la ambulancia, pero resulta que la ambulancia que llega, o sea, llegaron como dos ambulancias, ¿no? Una de Tegua y una de Salina Cruz. La ambulancia de Tegua recoge al herido y se lo lleva, entonces la ambulancia de Salina Cruz se fue. Pero o sea, fue un choque y al final en el choque hubieron dos involucrados. Entonces, obviamente, la otra persona involucrada que no la revisaron, que no la llevó a la ambulancia, ocupaba atención médica. O sea, después del suceso ocupaba atención médica. Nosotros volvemos a llamar a la ambulancia y lo que me contestan en la Cruz Roja es que ese accidente ya se atendió. Entonces le digo, sí, atendieron a una parte, pero está la otra parte. Y me dicen, no, es que nosotros ya tenemos el reporte de que eso ya se atendió. Y si usted quiere una ambulancia, entonces va a tener que pagar el servicio, ¿no? Y ni recuerdo cuánto me dijo, o sea, va a tener que pagar el servicio porque ya va a ser de manera particular. Entonces, pues ¿cómo, no? Entonces ya dijeron los papás de la chica, no sabes qué, nosotros no las llevamos mejor. O sea, porque para pagar, para esperar, pues se va a tardar muchísimo, ¿no? Entonces, justamente es lo que sucede en México, ¿no? No hay capacitación para este tipo de cosas. Y otra pregunta, ¿qué impacto tiene la extorsión a las personas
ya sean a las personas normales y a las personas profesionales. ¿Qué impacto es lo que le da? Bueno, yo creo que una persona que está siendo extorsionada, obviamente en el tema psicológico, pues hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre, mucha angustia, mucho estrés, ansiedad, incluso depresión, ¿no? Porque sobre todo con las chicas que están siendo manipuladas con su contenido íntimo, pues sí es como todo el tiempo como esta incertidumbre, ¿no? De a quién me puede ver, a dónde va a llegar, completamente mi reputación se va a terminar, qué van a pensar de mí, ¿no? O sea, como este tipo de situaciones psicológicas bastante fuerte. En el tema de los profesionales que nos dedicamos a hacer como este tipo de acompañamientos, pues siempre va a estar la impotencia, con la impotencia, el coraje, la frustración, porque pues no podemos hacer más, no, aunque tengamos el conocimiento, aunque, por ejemplo, en la vía legal hay muchos abogados que no conocen de la ley Olimpia, entonces no pueden asesorarte porque pues no saben, ¿no? ni qué onda. Entonces incluso ellos pues mismos te van diciendo, es que para qué lo compartía, es que para qué lo mandaba, es que, ¿no? Entonces algo que se ha hecho socialmente es la normalización. Por ejemplo, no sé si has escuchado de la plataforma del OnlyFans, ¿no? Pues esta plataforma, ¿qué es lo que dijo? ¿O qué es lo que dice? ¿Quieres subir tu contenido? Te ofrezco una plataforma en la que tú puedas cobrar por ese contenido, ¿no? O sea, ten ganancias. ¿Quieres subir tu contenido? Ten ganancias y es como un tema de normalización, porque al final tú sabes que a las personas lo que nos gusta es lo prohibido. Entonces, cuando ya te implica que hay una plataforma en la que tienes que pagar, las personas no lo van a hacer y le quitan como la importancia, por así decirlo, a tener el contenido de otras formas. O incluso WhatsApp ya te abre la opción de que solo puedes ver por una vez, ¿no? O el video solo por una vez. ¿Cuáles son como algunas de las cosas que no se controlan ahí, que otra persona puede estar grabando o otra persona de otro dispositivo, ¿no? Y entonces ahí pues ya completamente se pierde. Entonces lo que socialmente se está haciendo es normalizar este tipo de cosas, dando información, no contestes números, denuncia, si escuchas que te manipulan o algo, cuelga. O sea, hay como mucha información, pero te digo, al final a las personas nos queda la impotencia, ¿no? De no poder hacer más. Y es lo que tienen esas personas que, la verdad, no sé si toman cursos o cómo lo hacen porque te endulzan con su voz. A mí, en lo personal, cuando estuve trabajando en la gasolinera, me estuvieron a punto de extorsionar. Me marcaron que hola, hablo de Pemex, no sé qué, me dieron exactamente el nombre de mi jefa, de algunos personales, hablo con la jefa tal, pues que necesito acá, no se encuentra por el momento, podrían darme su número, pero déjeme su número, yo le contesté, déjeme su número, ahorita que llegue a la liga como a tal hora. Ok, está bien, después de media hora marcaron, yo dije, no, aún no ha llegado, y pues lo que hice fue darse al poli, y le dimos seguimiento, nos dijo que anotáramos unos datos, iba a llegar una pipa, y hubo coincidencia que ese día igual iba a llegar una pipa, y ya estuvieron ahí anotando datos, cuánto hay, siempre dejan una nota con los litros que se vendió y con los que se va a recibir, y todos los números cuadraban, no sé de dónde sacaron esa información o cómo lo hacen. Y ya llegó al punto que dicen, no, es que necesitamos que entres a oficina, traigas un archivo que está en la computadora de la jefa, lo guardes en el USB y nos lo mandes aquí cuando te va a dar la pipa, pero el de la pipa no ha llegado. Y nada más se quedaron pensando, no tardan en llegar, va a llegar en una camioneta, pero ¿cómo va a llegar en una camioneta de la pipa? Y ahí es donde empezamos a dar cuenta y lo que hicimos fue colgar. Después marcaron a los 15-20 minutos, ahora con el nombre de otra persona y lo mismo, era lo mismo, siempre con esa intención, pero la verdad no sé cómo le hagan, que hasta yo me la creí y hasta el poli mismo, sí. Eso que el poli ya tiene experiencia. Sí, fíjate que también con mi familia, a mí afortunadamente no me ha llamado, o sea, aparte por el tema de consultorio yo usualmente contesto pues, cualquier número, ¿no? O sea, que me llaman porque me pueden llamar de distintos números. Pero a mis hermanos algo que les hicieron fue por medio del banco, o sea, les quitaron dinero. A mi hermana le llegó una notificación de Liverpool que habían utilizado su tarjeta de una compra de 10,000 pesos, ¿no? Decía,
Entonces mi hermana se quedó como, caray, ¿no? O sea, ¿en qué momento utilizaron la tarjeta? Entonces, en ese momento en el que ella pues, recibe la notificación, enseguida recibe la llamada del banco, ¿no? Y entonces le empieza a decir la del banco que, o sea, dame tus datos y dame esto y tu tarjeta. Y entonces ella empieza como a caer en este círculo de pasa la tarjeta, ¿no? Porque obviamente juegan mucho con tu mente y algo sucede que cuando te metes con la cartera de alguien, o sea, con un tema económico, sí es como, o sea, no, es mío, ¿no? El punto está en que al final resultó que era solamente una extorsión, le quitaron los 10,000 pesos, a mi hermano pasó exactamente lo mismo, a mi hermano le quitaron 5, y al final, o sea, ni era de Liverpool, ni era el banco, al final cuando ella fue al banco a reclamar, pues el banco le dijo, o sea, nosotros nunca te vamos a llamar, sí, en primera, ¿no? En segunda, nunca te vamos a mandar un mensaje para decir que compartas datos, o sea, nunca, entonces... Pues desde ahí, ¿no? Dices, chin, o sea, justo lo que mencionas, ¿no? ¿Cómo es que te van envolviendo para que puedas caer? Vemos que llegan a ese punto en hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo es que te hacen que te lleguen esa notificación o ese mensaje, pero con el logo y que se vea que es real? Real, pues, sí. O sea, justo por eso, ¿no? Te decía, al principio platicábamos, o sea, la extorsión es todo un juego elaborado, o sea, no es de un día para otro, o sea, ya es una red que justamente se va dedicando pues a eso, ¿no? Y lamentablemente con las redes sociales eso es posible. Buscan a las personas, quién tiene más, quién tiene menos a esto. Y más que nada porque hay ciertas personas que tienen su número de teléfono ahí en Facebook. Sí, por ejemplo, te digo, son los riesgos que yo corro, por ejemplo, ¿no? Porque en la página está el número, entonces cualquiera puede llamar. Te digo, afortunadamente no me ha tocado, pero aquí los compañeros que están en la clínica, o sea, los médicos, sí nos decían, o sea, me llamaron a la clínica incluso, ¿no? Para poder, para estar extorsionando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues tomar medidas de seguridad, ¿no? O sea, algo que en lo que acordamos todos los que trabajamos aquí en la clínica fue, no salgas después de las 8, los fines de semana no te quedes hasta tarde, procura no atender los fines de semana, no contestes si llaman directamente a la clínica, no contestes, si te marcan a tu teléfono, una de las ventajas que ahorita están teniendo los teléfonos es que luego te marca la llamada, ¿no? Spam o posible fraude, que luego te dicen las llamadas, entonces tampoco las contestes, checa quién si compartes tu número, o si te llaman luego pregunta, es que me pasaron su número, ¿quién? ¿De dónde lo tomaste? ¿No? Si es de la página o si es algo que yo hago siempre es ¿de dónde, cómo diste conmigo? ¿Quién te recomendó? ¿Me buscaste por redes? ¿No? Entonces tener como este poquito control que tenemos para no caer en eso, ¿no? Mi mamá me decía hoy en la mañana, dice, ayer le llamaron a tu papá, me dice, en cuanto contesta a tu papá, una señora llorando, ¿no? De, me golpearon, que no sé qué. Mi papá obviamente cuando escucha, pues, me pegaron, mi hermana y yo pues traemos carro. Entonces él lo primero que dijo fue, o sea, mis hijas, o sea, a mis hijas, dice mi mamá, ¿cuál fue la ventaja que tuvo tu papá? Me dice, porque cuando yo escuché que estaban llorando, yo también, dice, lo primero que dije fue, mis hijas, o sea, les pasó algo. Pero la ventaja era que estaba mi hermano y estaba uno de los trabajadores. Entonces, dice, mi papá pues, se quedó así como pasmado y mi hermano luego ve el número. Y entonces algo que hace mi hermano es responder con el mismo llanto. O sea, mi hermano así de, ay, ¿qué te golpearon? Entonces mi hermano, exactamente, siguiéndole el juego, dice, y entonces cuando escuchan que mi hermano sigue el juego, colgaron la llamada. Entonces luego nos llamaron a nosotras, pues no estamos bien, y ahí fue donde se calma, ¿no? Pero justo van jugando mucho con tu mente, con tus sentires, ¿no? Sí, igual otra historia. Antes pedía, bueno, hasta ahorita sigo pidiendo mucho paquetería, pero igual a veces me llegaban rara vez mensajes de Correos de México, que tenía que dar que sí a entrar en línea, dar autorización. Sí, también me llegó, sí. Y un momento estuve en el centro y me dio curiosidad, porque estuve esperando un paquete y fui, disculpe doñita, buenas tardes, que me llegó un mensaje y pues quisiera saber si mi correo llegó acá o no lo han entregado. Claro, me dieron su número de seguimiento, le di el número que me había mandado. No me dijo, este no existe. Pues que aquí está. No, o sea, nosotros nunca te vamos a mandar mensaje. Ni llamadas, llamadas tal vez, pero desde el número oficial. Y
y si te van, y los mensajes llegan directamente, dice, los correos llegan directamente hasta tu domicilio. Sí, Ni el porque ellos... repartidor no tiene Ajá. por qué pedirte información. Sí, sí, sí. Sí, fíjate que ahorita que lo mencionas también a mí me estuvieron llegando mensajes de correo, de Correos de México, pero honestamente yo nunca pido por correos. Es bien raro, o sea, bien raro. Usualmente no ocupo ni Mercado Libre, nada de ese tipo de cosas, porque desconozco cómo funciona. Y pues no, y si ocupo algo es como más de alguien que sí se dedique como, o sea, que sí se dedica a las compras en línea, ¿no? Entonces, me estuvieron llegando mensajes de Correos de México, que era un paquete, y por más, ¿no? Te va como moviendo de, caray, ¿quién me mandó algo, no? Hasta que le dije a mi hermano, oye, me llegó un mensaje de Correos, me dijo, ¿pediste algo? No, entonces ni siquiera hagas nada, me dijo, no hagas el link ni nada, porque justamente van rastreando pues tu información. Eso es lo malo, pero como le digo, está tan bien elaborado que para mí que toman cursos o van a una escuela en particular esas personas. Sí, probablemente. Pues no sé si has visto la película de La Casa de Papel. Ajá. O sea, cómo es que hacen todo la elaboración del plan, ¿no? Y tú qué vas a hacer, y tú vas a decir esto, y te van a responder esto, y no, o sea, toda la elaboración de Todo va planeado paso por paso. Claro, ¿para qué? Pues al final el punto es eso, ¿no? De llegar al cometido que es obtener lo que quieren, ¿no? Y pues como última pregunta, licenciada, ¿qué atención psicológica podría darle a las personas que son víctimas? Porque me imagino que hay personas que sufren gravedad, por así decirlo, de la que sufre un poco menos a la que sufre más. Mira, aquí las personas mayormente cuando pasa esto llegan, te digo, con mucha ansiedad o con mucha depresión, ¿no? Ansiedad sobre todo van a tener cuando el evento está apenas, o sea, apenas, ¿no? Por ejemplo, las chicas que dicen, no, pues es que apenas ayer me mandaron un mensaje diciéndome que ocupan mi información o que van a divulgar la información. Entonces llegan con mucha ansiedad y se trabaja justamente eso, con la ansiedad que las personas manifiestan. Cuando ya es un periodo muy largo, o sea, que ya constantemente está haciendo la extorsión o la sextorsión, entonces ya se trabaja o las personas presentan mucha depresión. Entonces también se trabaja con eso, ¿no? Dependiendo de qué nivel esté pues el asunto, ¿no? O sea, con qué vengan las personas es con lo que se va a trabajar. ¿Será que haya personas que sean capaces de perder la vida por una extorsión? Suicidio, sí hay como el riesgo de eso, de suicidio, ¿no? Sobre todo cuando la pérdida que ellos tienen es grande. O sea, por ejemplo, que no sé, me haya ido a bancarrota o que sí hayan publicado mi contenido por la vergüenza. O sea, sí hay casos. ¿Por qué dirán las personas? Claro, justamente por eso sale la ley Olimpia, ¿no? Si, no sé si has escuchado de Olimpia Corral, que es la que promueve la ley, y pues ella justamente menciona que todo lo que ella atravesó antes de decidir promoverse para que se hiciera ley, ¿no? O sea, depresión, intentos de suicidio, completamente dejó de ser funcional, ¿no? Dejó de estudiar, dejó de trabajar, no salía de su casa. Entonces sí, o sea, las personas pueden llegar a cometer suicidio. Hay muchas mujeres que lo han hecho por el temor al que dirán, ¿no? Entonces, te digo, por eso es que a lo mejor la plataforma de OnlyFans, por eso a lo mejor está normalizando mucho el cuerpo de la mujer. Y ese es un problema. Para mí, desde el punto de vista de también es un problema. Cómo pasamos desde antes, cómo se vestían las mujeres, todo faldas largas, pantalón, muy pocos eran de pantalón, faldas largas, después se fueron cortando, cosas más pegadas. Hasta casi, literalmente llega casi tener nada, pues. Sí, al final es parte justo como decías hace rato, ¿no? El uso de las redes sociales, la normalización de algunas cosas, la ventaja es que se ha estado como hablando mucho del tema de la violencia, de los tipos de violencia, del machismo, ¿no? De cómo es que los varones
pueden actuar, del hecho de que las mujeres se reapropien nuevamente de su cuerpo. O sea, se han estado hablando mucho de esos temas y yo creo que eso ha ido como a lo mejor quitando un poquito, ¿no? Porque pues en realidad ha sido pues, el camino muy mínimo, ¿no? De lo que se ha logrado hasta ahora. Pero yo digo que más que nada para poder cambiar esto sería que el Estado, el gobierno pueda dar una educación o un adiestramiento a las autoridades, tener un plan. No, la verdad desconozco si hay un plantel aquí de ciberseguridad, y si la hay, que tengan una buena capacitación a los del ministerio cuando alguien va a dar una denuncia, una demanda, que la tengan como son, pues como verdaderos profesionales, porque eso de seguir revictimizando a la víctima está mal. El hecho de no poder atender la extorsión porque no tienen pruebas, o que más pruebas necesitan, que la persona llegue a quitarse la vida y no hace de todo, y el hecho de no poder hacer nada. Sí, yo creo que ha de haber, mejor que a lo mejor en el estado, en Oaxaca, pero de eso que llegue, o sea, porque ahí también metemos otro delito, el tema de corrupción, ¿no? O sea, se abren como muchas vertientes. Yo creo que sí ha de haber, ¿no? Yo creo que Fiscalía a lo mejor tiene algún departamento, pero también en México no sabemos trabajar en equipo, entonces a lo mejor sí está el departamento, pero pues no se lleva con el otro, entonces al otro le llega la información, ya no lo pasa esto. Entonces hay como un montón de cosas y de sesgos que pueden haber que impidan que se dé como tal, ¿no? O incluso aquí, por ejemplo, en la instancia de la mujer, hay chicas que se dedican a dar talleres, ¿no? Justo para hacer la divulgación de los tipos de violencia, donde pueden ir y demás, pero dentro de la misma instancia que se supondría que es el acompañamiento de la mujer, habiendo mujeres dentro del trabajo, ahí también hay como algunos roces, ¿no? De por qué das talleres tú, por qué no das el nombre de la instancia, o sea, hay como un montón de cosas también que te digo, al final pues no estamos capacitados para poder trabajar en equipo, para poder hacer las cosas por beneficio del otro, ¿no? O sea, Es lo que tienen los mexicanos, como el dicho, ¿no? De los cangrejos. Los cangrejos japoneses, ellos como hacen equipo, y los cangrejos mexicanos, la diferencia. Sí. De que si uno quiere subir, el otro va y lo bajan, y los demás llegan y lo van tratando de jalar al fondo. Así es, sí, o sea, Y al final pues, son las mismas víctimas que sufren que están jalando al otro por el temor. Sí, desafortunadamente pues así es, ¿no? Entonces yo creo que aquí en este tema de extorsión hay que tomar muchas medidas de cuidado, ¿no? O sea, no contestar llamadas, a lo mejor no darle seguimiento a los mensajes que lleguen del banco, o si llegan, directamente te comunicas con el banco. Si te hacen una llamada de este tipo de estoy llorando, me pasó esto, o sea, tener como la seguridad o el acompañamiento incluso, ¿no? De, ok, me está llegando una llamada y si estoy acompañado, te decía con el caso de mi papá, ok, está mi hermano y entonces a lo mejor él puede guardar un poquito más la calma y poder hacer la intervención, ¿no? O con los profesionales, ¿no? Que tenemos este acceso a que nuestros números estén por todos lados también, ¿no? Tener como el cuidado de, o dar el seguimiento, quién te dio mi número, de dónde lo obtuviste y todo esto, para que no haya como este tipo de situaciones en donde nos descolocan, porque al final emocionalmente nos van descolocando, ¿no? Y una duda, licenciada, ¿usted cómo ve la extorsión, pero de parte familiar? Por ejemplo, no sé si ha tenido un caso de cuando los padres se separan, ¿no? Y el hijo queda ya sea con el papá o la mamá, que toman al hijo como lo ponen en medio de la pelea, como de rehén, para tratar de extorsionar a la otra persona de que es su parte, ¿no? Por ejemplo, el padre, ¿no? Tiene que darle al hijo de la manutención. Ajá, manutención al hijo, y pues la otra parte, por querer abusar, empieza a extorsionar, no, pues si no me lo das, no vas a ver el hijo. Ahí cómo se actúa. Mira, ahí cae muchísimo la manipulación. Hay mucha manipulación, obviamente se triangula con el menor. Te soy sincera, cuando una pareja se divorcia va a ser muy difícil que te lleguen aquí al consultorio para hacer el convenio de, ¿sabes qué? Nos queremos separar y darle acompañamiento a mi hijo o por nuestros hijos. O sea, va a ser
muy complicado. ¿Cuándo nos van a llegar ese tipo de casos? Cuando ya están en el juzgado y entonces el abogado te dice, ¿sabes qué? Lleva o búscate un psicólogo para que pueda entrevistar a tu hijo y ver cómo está tu hijo, ¿no? Desafortunadamente, te digo, se juega mucho con el tema del dinero. Entonces sí, hay algunas mujeres que aprovechan este tipo de situación para poder decir, sacarle el beneficio, ¿no? Porque al final no te voy a dejar ver al hijo si tú no me das el dinero. Que fíjate que esto probablemente se pudiera evitar si los varones fueran responsables de sus paternidades, ¿no? De poder decir al papá, ok, me estoy separando de ti, pero yo voy a dar la manutención para mí. O que las mujeres... Sí, claro, sí puede haber. Hay padres responsables, pero también hay madres que son abusadoras. Sí, claro. Entonces también que las madres puedan entender de, ok, se está separando de mí, pero no está separándose del hijo, porque eso es algo también que se tiene que... Bueno, aquí yo trabajo mucho con eso, ¿no? De, ok, se separó la pareja, pero eso no significa que dejaron de ser padres. Y ser pareja y ser padre son, o sea, cosas completamente distintas. Entonces, el hecho de que tú te hayas separado de la pareja y que ya no sea un matrimonio, no te deja o no te quita el título también de papá. Entonces yo creo que si las personas pudiéramos entender esto, se pudieran evitar muchas cosas, ¿no? Y incluso hacer las separaciones, porque estamos acostumbrados también a separarnos desde lo malo, desde el odio, o sea, quedar completamente mal. Y pudieran evitarse ese tipo de cosas si se hiciera todo desde el amor, ¿no? De, ok, tú y yo ya no funcionamos, nos separamos, vamos a hacer convenios para poder que nuestros hijos queden bien. Más que nada por los hijos. Claro, y hacer como este convenio de que nuestros hijos están viendo padres que aunque no estén juntos, se llevan bien, ¿no? Porque más, bueno, así en lo que viene de nuestra carrera, que es la licenciatura en criminología y criminalística, también abarca eso, de la parte de la criminología, entender a la persona, cómo es que se forjan los criminales, desde el ámbito desde que están antes del vientre de la madre, si la madre puede consumir drogas, si el padre es alcohólico, ¿sí? Y en el lugar, en la contexto, sociedad, ¿no? Más que nada cómo se cría el hijo. Un hijo que se cría en ese ambiente, ¿cómo puede resultar en un futuro? Sí. Puede llegar a hacer lo mismo, puede llegar a ser un extorsionador también. Sí, influye, fíjate, mucho el contexto, o sea, porque a lo mejor pueden traer la carga genética de sí ser criminales, pero si se les... propenso, ¿no? Claro, pero si se les oferta un contexto amable, bonito, amoroso, a lo mejor siempre va a traer como esta consigna de que lo puedo hacer, como a lo mejor porque no controlo bien mi enojo, porque a lo mejor me meto en problemas, pero no son tan graves, porque al final el contexto familiar, el contexto social, educativo me sostiene y me puedo como adaptar un poquito a las leyes, ¿no? A diferencia de personas que completamente vienen ya con la carga genética, se crían en contextos que favorecen esa carga y pues bueno, terminan siendo lo que viene, ¿no? Entonces creo que influye mucho también, es como a lo mejor 50-50, ¿no? El porcentaje para que las personas puedan o no detonar en eso, ¿no? Pero sí influye bastante cómo van siendo criados, ¿no? Incluso hijos, si tú tienes hermanos, o sea, tú y tus hermanos en absoluto se parecen, en cuestión de aunque hayan sido criados por los mismos padres, o sea, al final no llevan la misma educación, ¿no? Entonces eso influye bastante también. Pero fíjense cómo pasamos desde el punto de dónde es y dónde abarca lo que es la extorsión, hasta llegar a un punto más profundo de dónde se puede producir. Claro. Y cómo empieza. Claro, sobre todo creo que algo que sucede con los que extorsionan, creo que hay cero culpa, ¿no? Y que la culpa también es algo que nos van enseñando desde casa, ¿no? Desde no toques eso, desde no pegues, no esto, o sea, desde ahí nos van insertando el sentimiento de culpa. Entonces cuando no lo tenemos, como por ejemplo estas personas o quienes matan despiadadamente, ¿no? A sangre fría, que es lo que dicen. O sea, ¿cómo puedes tener esta falta de empatía, esta falta de culpa? Que al final es lo que hacen, es todo un adiestramiento que llevan, ¿no? Para poder hacerlo. Que es un poco, fíjate, con el tema de los médicos. O sea, los médicos que, no todos los médicos se dedican a cirugías. Entonces, sería bien interesante platicar con un cirujano, ¿no? O sea, ¿cómo puedes tener el valor de abrir, ¿no?
O sea, de arriesgarte a claro, o te posiciona como en un lugar de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque abres y desde en tus manos está el riesgo de que esa persona viva o muera. Entonces creo que y las sucede. consecuencias también que puede tener el hecho de que esa persona pueda morir o pueda... Claro, y sobre todo si lo que tú estás haciendo va a quedar bien o no. Entonces creo que es un poquito, nada más que en la cuestión de los médicos o de los dentistas o estas personas que se dedican mucho al tema del juego de sangre, cómo es que te lo van sublimando, decimos aquí en psicología, en el mecanismo de defensa de sublimación, porque esto sí está aceptado, o sea, lo médico, lo odontológico, lo de la enfermería, esto sí está aceptado socialmente que lo puedas hacer. Lo que no, por ejemplo, es matar. Claro, ¿no? O sea, al final a lo mejor va haciendo lo mismo, pero esto no está tan bien aceptado. Pues sí, como dice, todo parte desde la educación y cómo fue criado. Una persona que no sepa cómo sublimar se va directamente, guiado por sus impulsos, y otra persona que, digamos que puede hacerlo o lo quiere hacer, trata la forma de sublimarlo para hacerlo en otra cosa de vida. Exactamente. Que esté aceptado por la sociedad. Exactamente, que traiga como un poquito más de beneficios, ¿no? Ahí es donde entran también las etapas psicosexuales, ¿no? Claro. La retención en el caso de las personas de extorsión, manipulación, que se quedaron en esa etapa por más que nada retener, no saber soltar. Pues hay los pequeños, desde niños, ¿no? Los pequeños que toman esto, agarran este lápiz. Sí, todo al final, justo como decías hace un momento, ¿no? O sea, todo va a desencadenar en la infancia. O sea, cómo es que estas personas, desde que naces, desde la idea, hay una frase feminista que dice la maternidad será deseada o no será, no sé si la has escuchado, pero justamente hace alusión a la prevención de todo esto. O sea, porque si una mujer está consciente de que sí quiere ser mamá, con una persona de que también está consciente que quiere ser papá, o sea, desde la conciencia y de que sabemos que nos vamos a aventar el paquetazo de educación, responsabilidad, de crianza, ¿no? todo lo que conlleva criar a un hijo, entonces pues sí va a ser pesado, pero va a ser más llevadero porque estamos de acuerdo. A diferencia de quienes se avientan así nada más porque pues no me quedo de otra, y ahí claro, de ahí entra la ley del aborto también, ¿no? Pues no estoy de acuerdo con el aborto, pues ya quedé embarazada, pues abriste las piernas, pues ya está el hijo, y entonces ahí, desde ahí va la carga, ¿no? De si el hijo es aceptado, si no es aceptado, cuáles son las consecuencias que puedes tener por sentirte inaceptado, y no, hombre, ahí nos vamos a un montón de cosas. Y esto también es un punto de extorsión, que el hombre o la mujer extorsiona el punto de manipular y someter al hombre o a la mujer a tener el hijo. Sí. Y está la controversia, ¿no? Que menciona, el varón quiere ser papá, pero la mujer no quiere ser mamá, y entonces ahí entra la controversia porque no puedes mandar sobre mi cuerpo, pero pues, o sea, tú quieres ser papá, entonces ya tu derecho. O sea, hay un montón de cosas ahí que entran en juego, ¿no? Y que por eso te digo, siempre es importante el consenso, o sea, que las personas verdaderamente estén, que todas las personas estemos como muy conscientes de si queremos o no queremos ser padres, para evitar como a lo mejor un poquito de todo esto que se puede desencadenar, ¿no? O si ya somos padres, pues entonces tener esta responsabilidad de, bueno, ya lo tengo y entonces voy a hacer todo lo posible para que esta persona crezca pues, en un ambiente sano, ¿no? Dentro de lo que habría sano, o sea, lo que es normal. Claro, ¿no? O sea, que entre, ¿no? Dentro de lo sano y evitar como todo este tipo de situaciones criminales, ¿no? Y para terminar, licenciado, ¿qué, usted desde el punto de vista, qué tomaría como conclusión sobre este tema? Bueno, yo creo que, como te decía hace un momento, ¿no? Hay que ser bastante responsables de si queremos ser padres o no, y si ya somos, de las formas en las que estamos educando, proveer a las personas de los recursos psicológicos, emocionales, económicos, para que puedan salir adelante, a lo mejor un poquito como normalizar el que puedan asistir a proceso terapéutico, ¿no? A terapia, no solo por el hecho de que a los psicólogos los paguen, ¿no? Sino porque hablar con alguien más sirve, ¿no? Sí. Entonces, normalizar a lo mejor un poquito eso, ¿no? De hablar con otra persona profesional, en este caso que se dedica a escuchar, y pues si ya caíste en el tema de la extorsión, pues tomar las medidas
necesarias para evitar como caer en el juego, ¿no? de la persona, porque al final sabemos eso, que es un juego de poder. Sí, pues la extorsión se basa y hay en muchos lugares. No hay ningún lugar del mundo, ni aquí en China, Canadá, que es uno de los lugares más seguros. En cualquier lugar va a existir la extorsión. Todo depende más que nada de nuestras autoridades, que tengan una buena capacitación. Hay muchos tipos de extorsión, la extorsión a empresas, pública, la política, que es la que normalmente es la que hay más, por personas que no tienen el conocimiento, querer ser diputados, simplemente por querer ganar dinero. Sí, claro. Y ese es uno de los factores que más está presente en la extorsión, el dinero, el bienestar. Sí, justamente el tema del dinero. O sea, hay como mucho. Pues la sociedad ya tenemos una broncota con el tema del dinero, ¿no? Porque quien tiene más es quien es mejor supuestamente. Entonces es justamente tomar medidas. Si ya caímos, pues bueno, tomar medidas, a lo mejor denunciar y hacer como todo este proceso a nivel legal que llevaría, ¿no? Y si ya estás y estás padeciendo como un tema emocional, pues también buscar el recurso que te pueda ayudar para poder sobrellevar la situación. Y más que nada también apoyar a otras personas que han sido víctimas. Claro, también que podamos ser empáticos con el otro. No, bueno, más, como tienes razón, empáticos, porque hay personas que no, ya me pasó. Y es lo que no tienen, por ejemplo, las autoridades, ¿no? Que tú fuiste esto, porque le mandaste esto, que es tu culpa. Ellos lo dicen por el simple hecho de que no les ha pasado a ellos o a sus familiares, de que les pasa. Es donde más lo entenderán. Así es, sí, como todo en esta vida. Así es, entonces yo creo que la empatía sería uno de los valores que más necesitaríamos trabajar. Bueno, licenciada, le agradezco mucho su participación en esta podcast. Gracias por la invitación. Muchas gracias.